días, queridos hermanos de la Iglesia de la Gracia. Un domingo más reunidos a través de estas plataformas. Dios permitió en su misericordia que pudiéramos reunirnos presencialmente algunas semanas, pero debido a la situación hemos regresado a esta modalidad. Y muy gozosos también de que Dios nos permita utilizar estas plataformas para poder vernos, para poder reunirnos en un solo corazón, en un solo espíritu, para adorar a nuestro Señor Jesucristo como su iglesia. Sabemos que no es lo óptimo, no es lo que todos desearíamos, pero es una forma, al fin y al cabo, que tenemos para poder reunirnos como iglesia y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así es que por eso damos honra y gloria a nuestro Señor por la hermosa oportunidad que nos permite de, como cada domingo, celebrar su resurrección, su muerte, su vida, muerte y resurrección en beneficio de su iglesia y para su gloria. Mis hermanos, creo que en más de una ocasión he compartido este salmo con ustedes, el Salmo 103, pero quiero volver a compartirlo con ustedes y quiero volver a traerlo a nuestra memoria, porque es un salmo muy práctico, es un salmo que nos invita, que nos exhorta a adorar a nuestro Señor, sea cual sea nuestra circunstancia, y por supuesto recordándonos los beneficios que esto trae. Salmo 103, versículo 1 dice lo siguiente: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermosos beneficios son los que enumera el salmista en este salmo. Y por supuesto, mis hermanos, yo creo que todos sabemos que podríamos enumerar miles y miles y podríamos estar todo el día hablando acerca de los beneficios de alabar a nuestro Señor. Así es que, mis hermanos, quiero que podamos traer a nuestra mente, a nuestro corazón, los beneficios que hemos tenido cada uno de nosotros particularmente y como iglesia, de servir a nuestro Señor, de ser sus hijos y de que Él, por supuesto, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué bello es eso, mis hermanos. Así es que les pido que con eso en mente podamos iniciar esta reunión elevando una oración a nuestro Señor. Les invito a que en el lugar ahí donde estén puedan cerrar sus ojitos y acompañarme en una oración. Padre eterno, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos de esta manera, de poder estar presentes de alguna manera delante de tu presencia, junto a nuestros hermanos a través de estas redes virtuales. Agradecemos, Señor, por supuesto, que un día más tú nos has permitido darnos vida y poder celebrar a ti tu nombre, Señor. Celebrar tu resurrección, celebrar que tú nos has salvado, que nos has rescatado, que diste a tu Hijo en salvación de nosotros, viles pecadores, para tu gloria y por amor a nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Te pedimos que las próximas canciones que cantemos, la palabra que será expuesta pueda ser para tu gloria, pueda ser para nuestro beneficio y para tu gloria, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están en estos momentos viendo este video, comenzando esta reunión, Señor, para que todos podamos ser bendecidos y edificados, Señor, por este tiempo de adoración y exaltación a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, a continuación vamos a cantar unas alabanzas y después de las alabanzas los dejamos con la predicación y la exposición de la palabra de nuestro Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad
Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración.
venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí nuevamente estar junto a ustedes en esta mañana, adorando el nombre de nuestro Señor, exaltándole por todo lo hermoso, lo bueno y lo bondadoso que ha sido con nosotros. Hoy, un día domingo, que ya nos reunimos como de costumbre constantemente para exaltar su nombre, lo hacemos con ese corazón. Así que agradecemos al Señor por nuestros hermanos que nos estuvieron guiando en la exaltación a nuestro Dios. Quiero invitarles a que podamos cerrar nuestros ojos antes de comenzar este tiempo de exposición de la palabra de Dios, y quiero que vayan conmigo en oración delante de nuestro Señor. Padre, gracias le damos a esta hora por su inmenso amor, por su inmensa misericordia que tiene con nosotros en esta mañana. Usted la renueva con nosotros, sus hijos, todos los días. Agradecemos este tiempo porque en su amor, en su misericordia, usted nos permite tener este espacio para poder seguir exponiendo su palabra a pesar de la distancia, a pesar de la imposibilidad que tenemos de poder congregarnos nuevamente, pero le agradecemos porque lo podemos hacer por medio de este recurso de internet y así poder adorar juntos en cada hogar, en cada lugar donde estemos, y también hacerlo con todo nuestro corazón, exponiendo su palabra y siendo enseñado, edificado por ella. Yo le ruego a esta hora que su Espíritu Santo use mi vida para exponer su bendita y santa palabra para la edificación de su iglesia. Exhórtenos, adiéstrenos, capacítenos. Señor, enderece nuestro caminar, alumbre nuestros ojos y ayúdenos a enfocar nuestra mirada en usted. Gracias le damos, bendito Señor, guíenos en esta exposición de su santa y bendita palabra, para su gloria. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Ahí estamos estos domingos, hemos estado, como he dicho, acampando bajo este texto, bajo este capítulo de la carta a los Romanos, el capítulo 8 específicamente. Hemos estado enfocándonos allí y hemos visto, por ejemplo, del verso 1 al versículo 4, que no hay condenación. El apóstol Pablo nos ha hablado de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El verso 1 nos dice eso, para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido salvos, los que hemos conocido la gracia salvadora de nuestro Dios. En los versos 5 al versículo 11, el apóstol nos ha hablado de que hay dos clases de vida, los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne. Luego en el versículo 12 al verso 17, es el tercer punto que hemos visto el domingo pasado, y hablamos acerca de que los cristianos, los hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y en este momento quiero que me acompañen a los versículos 18 al 25, y allí vamos a estar poniendo énfasis en la enseñanza de hoy, verso 18 al verso 25 del capítulo 8. Dice la palabra del Señor: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bien, hoy día quiero que enfoquemos nuestra mirada en estos versos para hablar sobre las aflicciones y la esperanza por la gloria venidera. Las aflicciones y la esperanza por la gloria venidera.
Aun cuando los creyentes sufrimos, usted y yo constantemente en toda nuestra vida, sufrimos aflicciones, estamos siendo confortados, estamos siendo sostenidos por la ayuda y el ánimo que viene solamente de nuestro Dios. Los sufrimientos del presente, dice Pablo, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Entonces, aun cuando ahora nosotros como hijos de Dios gemimos, dice el apóstol Pablo, en lo más profundo por causa del pecado y del quebranto, vivimos constantemente en esta esperanza que aguardamos. Y la aguardamos, dice la Escritura, con paciencia. Y esto que aguardamos con paciencia es esta redención de nuestros cuerpos. La creación gime, nosotros gemimos. Entonces, esto es lo que nosotros gemimos, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, la Escritura nos enseña que será el momento cuando nosotros seamos glorificados. En esta sección, mis hermanos, el apóstol Pablo refuerza su argumento anterior que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y luego comienza diciendo, ¿cierto?, que debemos vivir según el Espíritu, y luego nos dice que somos herederos de Dios, y luego en el versículo 17 termina diciendo Pablo de las secciones anteriores, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, aquí el apóstol Pablo acaba de hablar en el versículo 17, la segunda parte, que el deseo que debemos tener es de ser glorificados. Como Cristo, como nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, entonces ese debe ser nuestra esperanza. Debemos esperar esto con ansias en el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez para venir a buscar nuestras vidas, para llevarnos para estar con Él por toda la eternidad. Ansiamos entonces el día en que el poder y también la consecuencia del pecado queden anuladas completamente. ¿No es así? Deseamos con todo nuestro ser que aquel día llegue cuando ya no tengamos que seguir luchando con nuestros deseos pecaminosos que están internamente en nosotros, cuando toda la tierra, ¿cierto?, que está sujeta a esta vanidad por causa del pecado, también sea libertada. Entonces, cuando las cosas vuelvan a ser de la manera que Dios planeó que fueran. Algo importante aquí también quiero recalcar es que en este texto nosotros podemos entender que con mucha frecuencia, muchas veces nosotros somos propensos, y esto es una verdad, somos propensos a pensar solo en nosotros mismos sin tener en cuenta el plan general de Dios que tiene en toda su creación. Entonces Pablo conecta ahora la idea de esta necesidad que tiene nuestra carne de la redención final, pero también con la idea más amplia, que es acerca de esa misma necesidad que comparte con nosotros toda la creación. Nuevamente vamos al versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, mis hermanos, aquí la frase tengo por cierto, que es una frase, 3 palabras, tengo por cierto, en el griego original, en este texto es una sola palabra, es un verbo. Y este verbo denota una firme convicción alcanzada mediante el pensamiento racional, tomando como base el Evangelio. Nuevamente, esta idea, esta frase, este verbo en griego de tengo por cierto, denota una firme convicción del apóstol Pablo, que esto solamente lo pudo alcanzar mediante haciendo un pensamiento racional, tomando como base el Evangelio. Él está seguro por la esperanza que el Evangelio ha puesto en su corazón, y es lo mismo que quiere que nosotros también pensemos, de una forma racional, basados en el Evangelio, basados en la promesa de Dios de que tenemos por cierto de que las aflicciones del tiempo presente. Mis hermanos,
Debemos tener en cuenta esta apreciación del Evangelio, que Pablo está convencido y nos está transmitiendo esta idea a través de la Escritura. El Señor nos está entregando esta convicción en nuestro corazón de que los sufrimientos del tiempo presente, de estos días, de este tiempo en que nosotros vivimos, los sufrimientos del tiempo presente son de poca consideración cuando se comparan con la gloria que ha de ser revelada. Hay otra traducción de la Biblia que dice, porque estas aflicciones no deben ser comparadas, no tienen comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Estas aflicciones que el apóstol Pablo tiene en mente son indudablemente, en vista al versículo anterior, verso 17, en la segunda parte, todos estos aflicciones, estos sufrimientos que nosotros vivimos, son todos los problemas, las dificultades que los cristianos están experimentando, basados en el verso 17. Porque así como somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Basados en esta segunda parte del verso 17, entonces, estas aflicciones son las aflicciones de los cristianos. Aunque los versos 19 al 22 tienen un alcance mayor. Pablo nos habla de toda la creación. Toda la creación está gimiendo. Bueno, estas aflicciones, dice el apóstol Pablo, están en el tiempo presente. Y esta idea, el tiempo presente, nos da a entender el periodo que comenzó desde este tiempo de los acontecimientos de los evangelios, es decir, de la primera venida de Cristo, y que va a terminar con la parousia, con la segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo, con la aparición, con el regreso, la parousia, esta palabra griega que habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tiempo presente nos da a entender el periodo que comienza con los acontecimientos de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos está diciendo que estas aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Pablo en el verso 18 dice que la gloria que en nosotros ha de manifestarse, es esta gloria de la consumación final de todas las cosas, que también nos va a abarcar a nosotros, además de transformar toda la creación nuevamente. Habla de esta transformación de nuestra condición y de todas las cosas que Él ha creado. Entonces, estas aflicciones presentes que usted y yo experimentamos día a día, de algunos de una forma más fuerte que otros, claro que sí. Pero todas estas aflicciones que usted y yo experimentamos por causa de ser hijos de Dios, no son dignas de comparar con lo que nosotros se va a manifestar. Hermanos, es indudable, todos vamos a padecer. Eso es lo que dice Pablo. Si es que padecemos juntamente con Él. El verso 17. Con respecto a los sufrimientos, quiero citar al comentarista William Hendrickson y dice lo siguiente. El sufrimiento es el resultado del pecado. De no haber habido pecado, los seres humanos no tendrían que haber sufrido. Basado en Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. La gloria es el resultado de la gracia. En lo que tiene que ver con los hijos de Dios, el sufrimiento es temporal y la gloria sin fin. Fin de la cita. El sufrimiento que usted y yo experimentamos es temporal, mis hermanos. Es del tiempo presente. Pero la gloria que usted y yo vamos a experimentar es sin fin, es eterna. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos, no tan solo, ¿cierto? No nos enfocamos en nuestras aflicciones, sino más bien en lo que nos espera, nuestras pruebas son mucho más llevaderas.
Ahora, no por nuestra fuerza, obviamente, sino por el poder de Dios que actúa en nuestro interior, por el Espíritu Santo que está fortaleciendo nuestro corazón, en lo que nos va a decir el apóstol Pablo algunos versículos más adelante. Los sufrimientos, entonces, que el apóstol se refiere son los que experimentan como resultado de nuestra relación con Cristo. Esto lo entendemos así, ¿por qué? Porque de otra manera no tendría relación el verso 17 con el verso 18. Que nos habla que todos padecemos con Cristo Jesús. Entonces, estos son sufrimientos en general. Y aquí nosotros podemos incluir el dolor, tanto físico como dolor emocional, mental. También se habla de la enfermedad de estos sufrimientos. Todos pasamos estas enfermedades. Hay enfermedades crónicas que afectan a muchas personas y no pueden sanar. Bueno, todas estas son las aflicciones que habla Pablo, las incluye en esta idea de las aflicciones. También hablamos de las aflicciones como la traición, como el desengaño, también como el desempleo. Hoy en día todo esto que está aconteciendo. Muchos cristianos han quedado desempleados también. Hablamos de la pobreza, hablamos de aflicciones de frustración, etcétera, etcétera. Mis hermanos, estos sufrimientos se extienden, pero solo hasta la segunda venida de Cristo. Allí va a concluir todo. Hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, ya eso todo se va a acabar. Nuestro sufrimiento, lo que estás viviendo ahora, lo que estás experimentando ahora, mi hermano, mi hermana, déjame decirte y aclararte que esto se acabará cuando Cristo regrese. Tú dirás, pero eso no lo sabemos cuando venga, falta mucho. No lo sabemos. No sabemos cuándo será esta parousia, esta segunda manifestación de Dios, cuando el Hijo de Dios venga en las nubes a buscarnos a nosotros. Mientras tanto, mantengamos nuestra mente y nuestro corazón en aquella esperanza bienaventurada, porque aquello nos ayuda a avanzar con perseverancia, con paciencia, confiando en que Dios tiene todo bajo su control. Muchas de las cosas que nosotros dejamos de pensar y meditar muchas veces es en la providencia de Dios. De forma activa o pasiva, como sea, pero Dios está operando en su mundo, en su creación. Entonces, mis hermanos, me gusta como Juan Calvino parafrasea este versículo 18, y vamos a citar a Juan Calvino entonces, y él parafrasea el verso 18 de la siguiente manera: no debe parecernos molesto si por diversas aflicciones llegamos a la gloria celestial, porque si la comparamos con la grandeza de esa gloria, nos parecerán como nada. Hermoso como lo parafrasea Juan Calvino. Dice que si comparamos todas nuestras aflicciones con la grandeza de esa gloria que nos esperan, todo esto parecerá como nada. Fin de la cita. Allí Juan Calvino parafrasea este texto de esta manera entonces, y nos aclara mucho más este versículo. Hermanos, debemos entonces mirar con esperanza lo que nos espera para enfrentar todas nuestras aflicciones. Y esa es la convicción que te mantendrá firme en medio de toda dificultad, en medio de todas las aflicciones. Es lo que Pablo nos escribe entonces. Estoy seguro, es cierto, es verdad, que las aflicciones del tiempo presente y nada más no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el versículo 17, Pablo entonces lo dijo, que como parte de nuestra identificación con Cristo, era inevitable que padeciéramos con Él. Sin embargo, mis hermanos, mis hermanas, al pensar en que Cristo sufrió, nosotros podríamos sentirnos tentados a preguntar si en realidad vale la pena padecer por causa de Dios. Y esos pensamientos nos abarcan muchas veces toda nuestra mente, toda nuestra cosmovisión de vida. ¿Será necesario sufrir tanto? ¿Es necesario padecer tanto por causa del Evangelio? Y para echar abajo esa idea, o para darle un golpe al mentón a esa idea, Pablo afirma que nuestra batalla actual contra nuestra carne, que es pecaminosa, no es digna entonces de ser comparada con la gloria que nos espera.
Hermanos, esa debe ser el pensamiento de nosotros como cristianos. No importa lo que estamos viviendo. ¿Es doloroso? Sí es doloroso. ¿Es penoso? Claro que es penoso. ¿Es angustiante? Claro que es angustiante. ¿Es desesperante? Claro que sí. Pero cuando nosotros ponemos todas nuestras aflicciones, como dice el apóstol Pedro, por favor vaya conmigo, que me recordé esta cita y para no dejarla pasar de largo, dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, dice verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestras aflicciones y las ponemos a los pies de Cristo, mis hermanos, y comenzamos a esperar en la bienaventurada verdad y que Dios nos ha prometido que Él vendrá a buscarnos, entonces todas estas aflicciones de nuestra vida, la enfermedad crónica, el dolor diario que tenemos, la tristeza que puede albergar nuestro corazón, la angustia, las preocupaciones, cuando las comparamos con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, estoy seguro, mi hermano, que te levantas y sigues luchando, te levantas y sigues batallando, te levantas y sigues caminando con fe y con esperanza. Porque esa es la verdad de las cosas. Es la palabra de Dios en nuestro corazón que nos da la seguridad y la esperanza de que estas aflicciones presentes y momentáneas no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces, mis hermanos, Pablo nos afirma aquí que nuestra batalla actual con nuestra carne pecaminosa no es digna de ser comparada con la gloria que nos espera a nosotros. Desde nuestra perspectiva humana, pecaminosa también, el sufrimiento parece algo muy malo, y claro que lo es. Pero si cambiamos nuestra visión corta por una perspectiva de largo alcance y miramos mucho más allá de nuestro sufrimiento y miramos la esperanza que Dios nos ha dicho que vamos a alcanzar aquella, ¿verdad? Nos daremos cuenta de lo que nos está reservado para nosotros y ¿sabes qué? No vamos a tener ninguna duda de que lo que sufrimos en esta vida a la larga vale la pena. Vale la pena sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Vale la pena sufrir en esta vida con Cristo Jesús. Eso es valioso, mis hermanos. Eso es muy valioso. Entonces el apóstol Pablo nos invita aquí en este verso 18 a que podamos nosotros mantener nuestra vista fija en ese Dios bendito y en la esperanza que Él nos ha hablado. Vaya conmigo al verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí William Hendrickson, el comentarista, en estos versos habla sobre los tres gemidos. La creación gime, verso 22. Verso 23, nosotros gemimos. Y el verso 26, el Espíritu Santo gime. Es interesante cómo resalta esta verdad de que la creación está gimiendo por causa de la manifestación de los hijos de Dios. Gime, está con dolores de parto. Ella anhela, espera la manifestación de los hijos de Dios. Y esta manifestación, lo vamos a ver, no es otra cosa que cuando Cristo venga a buscarnos a nosotros, nos venga a llevar para estar con Él. Bueno, cada vez se habla más, usted y yo lo sabemos muy bien, cada vez se habla más sobre la ecología. Hay una sobrepreocupación, por decirlo, y exageradamente sobrepreocupación, es muy creciente debido a todos los estragos que la acción del hombre también produce en la creación. Claro que hay una mala administración del mundo. El mandato cultural de nuestro Dios fue que debemos administrar esta tierra, cuidar la tierra, gobernarla con cuidado, no maltratar el medio ambiente,
Nosotros somos responsables delante de Dios de cuidar el medio ambiente, no tirar la basura de aquí por allá, ¿cierto? Somos llamados a ser buenos administradores. Ahora con el tema del plástico, claro que sí, debemos ser muy cuidadosos con muchas cosas que el hombre hace mal. Pero también hay un aprovechamiento de esto y se le da más realce a la flora y la fauna que al ser humano. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar sobre la idea del aborto? El otro día hablaba con un amigo y me comentaba que él tiene un matrimonio amigo de Santiago que su bebé nació con 5 meses y su manito es del porte del dedo pulgar. Hermanos, 5 meses es un ser humano y aún desde que se va formando ya es una vida. Pero el hombre no dice que es un montón de células. Por lo tanto, al mes que ellos desean lo pueden matar, asesinar. Hermanos, el hombre natural, gobernado por pensamientos que vienen del mismo infierno, está maltratando no tan solo la naturaleza, sino también quiere asesinar a todo ser humano. Hermanos, y por otro lado también, ¿cierto? Esa visión de la naturaleza que hay que cuidarla demasiado, pero asesinar a un bebé que está en el vientre es algo normal. Pero matar, ¿cierto? Un animal es algo ilógico. Entonces, las prioridades, la visión, la racionalidad de las cosas está totalmente perturbado por causa del pecado. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos habla de que debemos cuidar entonces, la creación gime con dolores por esta restauración de las cosas, porque todo está de mal en peor. La mayor alteración para mal que sufrió el orden creado fue al principio, y fue por causa de la entrada del pecado al mundo. La creación está gimiendo por el efecto del pecado, por la desobediencia de Adán y Eva. El desastre de la entrada del pecado trajo varias consecuencias, por ejemplo, sobre el hombre. Él experimentó la muerte. El Señor le dijo allá a Adán, puedes comer de todo árbol, pero si tú comes de este único árbol que te estoy diciendo que no comas, vas a morir. Y fue así. El hombre físicamente muere y espiritualmente también está muerto. Sobre Satanás, que era la manifestación en una serpiente, él recibió el anuncio de su derrota también, allá en Génesis 3:15. Y sobre la creación, que sufrió la maldición dada por el Señor. Maldita será la tierra por causa tuya, le dice Dios al hombre. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, está bajo maldición. Satanás, Dios también le anunció su derrota por medio de Cristo en Génesis 3:15. Y también la creación sufrió la maldición. Por lo tanto, mis hermanos, aquí la llamada 4 veces la creación, si usted se da cuenta, los versos 19, 20, 21, 22, nos habla de la creación, toda la creación. 3 veces la creación y por 4ª vez, en el verso 22, toda la creación. Cuando dice el apóstol Pablo que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿a qué creación se está refiriendo? Bueno, aquí vamos a tener que ir eliminando algunas ideas de lo que se refiere a esta creación. Número 1, aquí no están incluidos los ángeles buenos. ¿Por qué no están incluidos los ángeles buenos? Porque ellos nunca fueron sujetos a vanidad, como dice que la creación sí fue sujeta a vanidad, versículo 20. Fue sujeta a vanidad. Y tampoco los ángeles buenos nunca sucumbieron a la corrupción ni al deterioro. Eso lo dice el verso 21, porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud, de corrupción. Entonces, la creación que gime y está con dolores de parto no incluye a los ángeles buenos. Tampoco incluye a Satanás y a los demonios tampoco. Ellos también están excluidos de este gemir,
ya que nunca ellos van a ser librados. Ellos ya están condenados, ya está decretado la situación para ellos. Allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y en Judas, versículo 6. Por lo tanto, no son los ángeles buenos, tampoco Satanás y sus demonios. Además, esto, número 3, no es válido para aquellos que nunca serán salvos. Ellos tampoco están clamando para ser redimidos. ¿Por qué? Bueno, nunca ellos han sido escogidos. Si la segunda carta a los tesalonicenses, por ejemplo, si me acompaña al capítulo 1, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, específicamente el verso 8, capítulo 1, versículo 8, habla acerca de la condenación de los pecadores. El versículo 8, capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses dice lo siguiente: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces estas personas tampoco son las que están incluidos en a lo que Pablo se refiere a la creación. Y tampoco, número 4, están incluidos aquí los elegidos, los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos se les considera en el versículo siguiente, versículo del capítulo 8 de los Romanos, el versículo 23 habla de que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Por lo tanto, a ellos se les describe los versos 23 al 25 y se les considera otro versículo. Y Pablo dice que la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Por lo tanto, no está hablando la creación, cuando dice que la creación gime con dolores de parto, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, no son los escogidos de Dios incluidos en esta primera parte de la creación gimiendo. Por lo tanto, indica la liberación de la creación aquí, de la esclavitud, de la corrupción. ¿Cuándo va a ser? Bueno, va a tener lugar cuando estos hijos de Dios sean manifestados. Entonces, cuando excluimos estos 4 grupos, que no son entonces los ángeles, no son Satanás y sus demonios, no son los no escogidos y tampoco son los elegidos de Dios para salvación, entonces algunos comentaristas y la gran mayoría llegan a la conclusión, en lo cual yo también estoy de acuerdo, que cuando Pablo se refiere a la creación gimiendo, habla de la creación inanimada e animada. La creación inanimada o animada e inanimada. Algunos comentaristas le llaman la creación subhumana. La creación subhumana para nosotros, entonces sería la naturaleza. Así nomás. Entonces cuando Pablo habla de que la creación gime, está hablando de la naturaleza. Y Pablo escribe que esta creación espera ardientemente la revelación de los hijos de Dios. Por así decirlo, la creación está estirando su cuello para ver aquel momento. La creación gime, está estirando su cuello para ver, con todo su esfuerzo para ver aquel momento. Es como que está ansiosa la creación de ese día. En teología a esto se le llama una personificación. ¿Qué es una personificación? Bueno, una personificación es una figura retórica que atribuya a seres inanimados, es decir, la naturaleza, características y cualidades propias de seres animados. Es decir, se dice que la naturaleza, o las rocas o el mar, toda la naturaleza, toda la creación, el universo, los planetas, todo se le da características o se le atribuye características de personas, de seres humanos que sienten, que gimen, que hablan. Por ejemplo, nosotros podemos ver allá en el Salmo 96, el versículo 12 y versículo 13 dice lo siguiente: gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante
del Señor, porque Él viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a todos los pueblos con su fidelidad. Entonces aquí vemos una personificación de los elementos del campo, de los árboles que cantan, que se gozan. También tenemos el Salmo 98, versículo 8, y dice: batan palmas los ríos y canten jubilosos los montes. Entonces los ríos están batiendo palmas y los montes están cantando jubilosos. Isaías capítulo 35, versículo 1. El desierto y el yermo se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Entonces aquí el desierto y el yermo se están alegrando. Se está dando característica de ser humano. Y por último, otro texto más, Isaías 55, verso 12. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán las palmas. Entonces, esta caracterización o personificación de la creación que está gimiendo y está con dolores de parto es una figura retórica de lo que la naturaleza y toda la creación en sí está esperando. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere esta manifestación de los hijos de Dios? Bueno, se refiere a la segunda venida de Cristo. Dios ha prometido que cuando la redención del hombre se complete en la resurrección, y acá en el texto es la redención del cuerpo, todo el universo va a disfrutar de esta hermosa bendición y de la gloria de esa victoria que hubo en la cruz y en la tumba vacía. Además, mis hermanos, esta idea de manifestación de los hijos de Dios indica que hasta el día en que Cristo, nuestro Señor, regrese, no se va a hacer público cuál es el nivel del amor de Dios por nosotros, sus escogidos, y cuán ricamente Él nos va a recompensar. Solo en ese día vamos a ver cuánto Dios nos ama. Ahora, obviamente, la gran demostración del amor por Dios por nosotros fue enviar a su Hijo en la cruz, y eso lo dice la Escritura. De tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Dios nos amó entregando a su Hijo, pero cuando ya veamos todo completamente, todo lo que Dios había prometido, ese entonces es en su segunda venida. Por lo tanto, el universo entero va a disfrutar de esta bendición y de la gloria que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, van a ser expuestos, puestos en exhibición todas las bendiciones que Dios nos ha prometido por nosotros y en nosotros. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, verso 43. Mateo 13, 43 dice: entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. Y el profeta Daniel, capítulo 12, verso 3 dice: como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Por lo tanto, la creación comparte con el pueblo y el Cordero el anhelo de que la venida de Cristo tenga lugar lo más pronto posible para redimirnos completamente. El anhelo ardiente quiere decir los latidos acelerados del corazón. Ese anhelo ardiente son los latidos acelerados del corazón. Te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste por el deseo de que Cristo regresara? Si te pones a pensar ahí en tu lugar. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste por el deseo de la segunda venida de Cristo? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez? ¿Sabes que la Escritura nos dice que cuando amamos la venida de Cristo, a nosotros entonces nos espera una recompensa y es una corona de justicia? El apóstol Pablo, allí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Segunda carta
a Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estás esperando ardientemente la venida del Señor? ¿Estás anhelando su segunda venida? Bueno, si amas, anhelas y esperas y dices con el Espíritu, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, si estás anhelando verdaderamente su segunda venida para venir a restaurar todas las cosas, entonces te espera una corona de justicia. Y a todos los que aman la segunda venida del Señor. La creación entonces, verso 21, va a ser liberada. Versículo 21, capítulo 8. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la creación va a ser libertada de la contaminación del pecado y de este desequilibrio ecológico que tiene hoy la creación. En vez de estar sujeta a su voluntad, como dijo el versículo 20, que está sujeta por su propia vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, la corrupción que el pecado trajo sobre la creación, entonces de eso va a ser libertada y va a gozar la creación de una gloriosa libertad, una libertad que va a tener esta misma libertad, va a ser correlativa, por decirlo así, con la de los hijos de Dios. Entonces la creación está aguardando esta restauración de Dios, de todas las cosas. Mientras ella está gimiendo, está esperando la restauración, aguarda la restauración. Las contracciones de la naturaleza creada se repiten cada vez con mayor frecuencia a medida que los días pasan y la venida de Cristo se acerca más cada día. Tal como sucede con la mujer que va a dar a luz, ¿cierto? Cada día avanza y ella dice, uy, ya no hay una hora de que llegue el momento de deshincharme, ¿cierto? No tan solo de la pancita, sino también los pies muchas veces se inflaman, pero está con esa esperanza. Entonces, si miramos alrededor de nosotros, vemos que la muerte, el deterioro que experimentamos como consecuencia del pecado, está afectando todas las cosas. El plan de Dios nunca fue que la creación sufriera, mis hermanos. Y obviamente tampoco ese fue el plan con respecto a sus hijos, a la creación del ser humano. Pero los efectos que vemos en nuestra vida y a través del mundo han sido todo esto producido por el pecado. Sin duda todo lo que acontece en este mundo mal, destructivo, es todo por causa del pecado. Por tanto, otro aspecto de la condenación del pecado y de su eliminación es que también será erradicado total y completamente del mundo cuando Cristo venga a buscarnos. De hecho, Pablo dice que la creación gime aguardando ansiosamente ese día de la redención. Hermanos, hermanas, yo creo que en lugar de quejarnos por nuestros sufrimientos, deberíamos trabajar más en nosotros para anhelar la gloria venidera. Eso deberíamos hacer. En vez de seguir quejándonos por todas las cosas que podemos estar viviendo, debiéramos anhelar la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya quisiera llegar hasta aquí en honor al tiempo, pero solamente quisiera agregar una cosa más para cerrar todo este punto. Hay una pregunta que me han hecho con respecto al cielo y constantemente también se me ha hecho en algunas oportunidades. Y la pregunta es, ¿vamos a ir al cielo o vamos a estar en una tierra nueva? ¿Cómo es la cosa? ¿Vamos al cielo o en una tierra nueva? Bueno, la respuesta que he aprendido a dar son las dos cosas. No solamente vamos a ir nosotros al cielo, sino que el cielo también va a descender a nosotros hasta que nosotros, es decir, toda la perfección del cielo, todo lo que ocurre en el cielo que es perfecto, va a estar presente a lo largo y a lo ancho de todo el universo que el Señor va a restaurar. Todo aquello. Hoy, mis hermanos, en el presente entonces, podemos describir
a la naturaleza como algo que se caracteriza por la crudeza, por el dolor, por la insatisfacción, por la inseguridad. No hay paz, no hay armonía en este mundo. Su gran mayoría, por no decir todas las instituciones terrenales en este tiempo, están en contra de los principios de Dios. Todas van avanzando para allá. Es como que no hay nada bueno que esperar en este mundo. Pero en este momento en que nosotros esperamos, tenemos que confiar en que Dios está guiando todas las cosas en este mundo. El Señor pone y saca reyes. El Señor permite, ¿cierto?, las situaciones conflictivas entre naciones. El Señor permite todas las cosas que pasan en este mundo para recordarnos de que nosotros no somos de aquí. Para recordarnos de que este mundo tiene que ser totalmente transformado. ¿Por qué? Porque ya no puede mantener la santidad y la gloria que se debe manifestar de parte de Dios. Debe ser totalmente transformado este mundo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos esperando en ese día glorioso que vendrá, en ese día entonces habrá una verdadera paz. Va a haber armonía en abundancia. No va a haber escasez de paz, armonía, de gloria de Dios, de santidad a Dios. Habrá diferencias, claro que sí, por supuesto, pero con una hermosa combinación de vida y de propósito, como dicen los comentaristas, no, de modo que el efecto total será de unidad y de armonía. Allí sí verdaderamente vamos a estar unidos armoniosamente. Entonces, y solo entonces, termino con esto, se va a cumplir cabalmente la profecía de Isaías 11, del 6 al 9. ¿Qué es lo que dice? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Anhelamos entonces ese día. Deseamos con todo nuestro corazón aquel día glorioso cuando Dios se manifieste por segunda vez. Hermanos, hermanas, dejemos entonces de enfocarnos en nuestras aflicciones y evoquemos nuestra mirada. Miremos, observemos la gloria que en nosotros ha de manifestarse, porque Dios sigue en su santo trono, esperando el momento cuando Él decida regresar por su pueblo. Y esta creación que sufre y está con dolores de partos, va a llegar el momento que dará luz y verá la manifestación de los hijos de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Oh Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por su verdad. Gracias por su inmensa misericordia que nos tiene aún en medio de estas aflicciones, Señor, que muchas veces rezongamos, que muchas veces estamos tratando de esquivar estas aflicciones y estas pruebas. No queremos padecer juntamente con usted. Señor, perdone nuestros malos momentos de querer arrancar de las pruebas y muchas veces reclamamos muchas situaciones que experimentamos en dolor. Señor, ayúdenos a enfocarnos, a mirar su gloria, a mirar esa esperanza bienaventurada, aquel día, a esperar con ansias aquel momento que usted regrese, donde usted restaurará todas las cosas. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza. El mundo se está destruyendo día a día. Ya no hay nada bueno, Señor, que pueda salir de este mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que usted regresará y nos levantará para llevarnos para estar con usted. Juzgará las naciones. Restaurará todas las cosas.
para hacer un mundo nuevo totalmente, sin pecado, para estar con usted por siempre. Y allí nos gozaremos verdaderamente y disfrutaremos de toda la bondad, la gracia y la santidad en todo nuestro ser. La gloria sea para usted hoy y siempre. Amén y amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan una hermosa semana. No se olviden, mañana lunes, los hombres estamos orando. Nos reunimos vía Zoom, la plataforma de Zoom. Estamos reuniéndonos a orar constantemente. Las hermanas los sábados también se unen a las 5:30 a orar. Estamos orando, estamos pidiendo al Señor que en su misericordia Él pueda detener esta pandemia para que podamos nuevamente volver a reunirnos, predicar el Evangelio. Y aún si Dios no lo quiere, si Dios desea mantenernos con esta pandemia, que nos ayude a mantenernos fieles, firmes y fuertes, predicando su palabra en todo lugar. Los insto también a que puedan congregarse con nosotros los días jueves a las 21 horas. Estamos estudiando, ya casi terminando la serie de Apocalipsis. Ha sido sumamente interesante e importante. Afirma nuestro caminar mucho más en estos tiempos, sabiendo que estamos en los tiempos difíciles y últimos ya, en los posteros tiempos, y anhelamos que el Señor se manifieste poderosamente. Así que les invito, mis hermanos, a que pueda estar usted también conectándose en nuestro canal. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga y que guíe nuestra vida durante toda esta semana. Feliz día del Señor. Dios les bendiga.